La idea es tratar de situar el debate que tenemos que dar. En esto que decimos, empezar a definir una estrategia electoral, político-electoral, en este país para el 2019. Yo tengo cuatro puntos para compartir con ustedes. Los primeros dos tienen que ver con las jornadas que precedieron este Congreso. El tercero tiene que ver con qué pensamos nosotros que es el problema principal de la Argentina. Y el cuarto, en función de estas cuestiones, cuál es el posicionamiento que en términos político-electorales creemos que hay que impulsar, que alentar, que construir. Nosotros decidimos que la discusión de este Congreso fuera precedida por dos jornadas que no me parece que haya que dejarlas pasar así nomás. De hecho, además, no todas ni todos los compañeros pudieron estar. Me refiero a los compañeros congresales de todo el país. Y que fue la primera jornada poner en discusión la Argentina con las distintas organizaciones populares con las que normalmente confluimos en el cuestionamiento al gobierno de manera cotidiana desde que asumió Macri para acá. Y la segunda jornada, que fue compartir con las compañeras y compañeros de América Latina la experiencia de la región y el resultado, el momento que la región atraviesa luego de un ciclo de gobiernos progresistas que han tenido distinto tipo de resultados y que, más allá de estos resultados, para nosotros era absolutamente imprescindible evaluar lo que ha venido ocurriendo, ya que nos sentimos parte de toda esa experiencia. En la discusión con los movimientos sociales, y quiero decir aquí que estuvieron presentes compañeras y compañeros que son expresión de la lucha histórica por los derechos humanos en la Argentina, desde Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, compañeras como Diana Cordon, referente del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Estuvieron presentes compañeros que son expresión de la lucha universitaria, tanto desde el ámbito estudiantil como de la representación de los docentes universitarios. Estuvieron presentes compañeros que son expresión de la lucha de los trabajadores en el territorio, compañeros de la corriente clasista y combativa, compañeros del movimiento de trabajadores excluidos, compañeros de barrios de pie, compañeros de las diferentes organizaciones con las que permanentemente confluimos. Estuvieron presentes compañeros de las luchas ambientales y compañeros que tienen que ver con la pelea permanente por un modelo sindical distinto en la Argentina. Todo eso fue lo que juntamos. Y eso tiene un doble mensaje. Por un lado, el mensaje nuestro. Nosotros no pensamos la construcción de una estrategia político-electoral si no es en ese marco. Es con ellos que discutimos la construcción de una perspectiva electoral y no por fuera de esa experiencia. Y por otro lado, hay un mensaje de ellos, porque estuvieron todos, no faltó nadie. Y la verdad que eso a nosotros nos hace sentir orgullosos, porque habla a las claras de que hay un reconocimiento para esta experiencia que venimos tratando de impulsar dentro de la experiencia más general del campo popular en la Argentina.
Víctor recorría nuestra historia. Son ya 5 años de una decisión que nació porque entendíamos que el sistema de representación política en la Argentina estaba agotado y que era necesario gestar otra perspectiva, que casualmente no trata de representar ausentando a los representados, sino que lo que busca es abrir herramientas que permitan que los representados irrumpan en la escena política de nuestro país. Por eso somos un instrumento. Por eso no nos definimos como un partido. Porque pensamos en una organización política más integral que tiene una estrategia electoral. Y nos sentimos parte y participamos y protagonizamos con nuestras compañeras y compañeros en la lucha general que se da en las diferentes experiencias de la vida social de la Argentina. A los compañeros de las distintas organizaciones populares le planteamos una pregunta para discutir, que fue ¿por qué razón podíamos confluir en las calles? ¿Por qué razón desde el 2016 para acá ha quedado clara la potencia del movimiento popular en la Argentina cuestionando la estrategia de Macri? Pero ¿por qué razón también, a la hora de confluir en una propuesta electoral, nos aparecen cuestiones que nos dividen? ¿Por qué razón no podemos expresarnos de manera común en el terreno electoral también? ¿Y por qué terminamos o subordinados a la lógica del sistema político tradicional, o en posiciones testimoniales o marginales, pero de última subordinados y sin poder expresar lo que creemos que hay que expresar? Esa fue la pregunta, y lo primero que hay que decir es que, del mismo modo que para nosotros resulta difícil explicar esto, a todos les resulta difícil explicarlo. Todos los que hablaron tuvieron dificultades para decir por qué no pasa. ¿Por qué no pasa lo que sería natural que ocurriese? Y la verdad que nos encontramos, por un lado, con un sentimiento compartido de rechazo al sistema partidocrático, pero de dificultad para asumir en común una pelea por lo institucional. Esa es la ambivalencia en la que nos encontramos hoy. La ambivalencia que hay que tratar de resolver como tarea política para adelante. Hubo algunos, que sí dijeron algo que me parece importante. Y es que si bien confluimos en las calles, también en las calles tenemos diferencias. Y también hay diferencias al interior de los movimientos sociales. Y por lo tanto esto indica que hay una tarea de construcción política que todavía está en desarrollo para poder parir esa experiencia político-social que pueda situar la unidad política y social del pueblo argentino. No es que tenemos diferencias en el campo electoral, sino que también tenemos matices a nivel de las propias organizaciones populares. Está en debate todavía cómo se configura una nueva experiencia del movimiento obrero argentino. Hay distintas visiones. Está en debate cómo es esto de los trabajadores que se organizan en el territorio. Está en debate y hay divisiones y fragmentaciones en el campo de los derechos humanos. Hay un debate planteado al interior del movimiento popular que es imprescindible transitar. Y ahí hay otra característica de la razón por la cual convocamos esas jornadas. Nosotros pretendemos que el perfil de construcción de nuestra experiencia incorpore el debate en profundidad, sin cortapisas. El momento que estamos transitando obliga a ir a fondo, a no seguir posponiendo discusiones que tenemos que dar para poder construir lo que hay que construir en la Argentina. El saldo del encuentro
es el del encuentro de la primera jornada, es que si nosotros pudiéramos transformar esa mesa que tuvimos el día jueves en una mesa de construcción permanente de una experiencia de intervención política, daríamos un salto de calidad monumental. Estuvo allí una parte muy relevante de la militancia política y social organizada en la Argentina. Pero esa mesa es la que no hemos podido construir todavía. Y esa es parte de la tarea de la construcción política a llevar adelante. Por alguna razón no nos animamos a pararnos desde lo que hemos construido, tomando en cuenta el abanico de referencias políticas y sociales hoy existentes a lo largo y a lo ancho del país, de las distintas luchas que hay en la Argentina. Por alguna razón no nos animamos a que todo eso se manifieste de manera común en un programa de 4 o 5 puntos para plantear una perspectiva diferente para nuestro país. Y esta es la tarea que hay que tratar de construir. Si hay alguna tarea que encarar, es alentar eso. Es extraño porque la verdad que surgió con claridad en esa reunión una agenda común, la agenda de los trabajadores, con toda claridad, confrontando con el ajuste, la agenda de la economía popular, la agenda de las mujeres y de los feminismos, la agenda que coloca al cuerpo como el primer espacio de libertad, la agenda de los pueblos originarios, colocando el tema del reconocimiento de los diferentes pueblos y culturas y de la necesidad de un Estado plurinacional. Una agenda que reconoce el valor de los territorios como espacio de reproducción de la vida y que confronta con la masacre que supone el fracking y la minería a cielo abierto. La agenda de los derechos humanos como piso de garantías de la construcción democrática frente a la emergencia de propuestas fascistas, como van apareciendo en diferentes lugares del mundo y como van tomando calor y lugar en la experiencia concreta de la Argentina actual. Hay una agenda clara que surge de las luchas sociales que la Argentina viene llevando. Y hay una fuerza social organizada que ha movido millones de personas desde el 2016 para acá. Y que ha padecido la actitud de un sistema institucional que una y otra vez le da la espalda. Hemos tenido logros, pero por ejemplo una lucha social exitosa, como la experiencia de las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo, se encontró con un sistema institucional que le dijo que no a transformar esto en la ley que debería haber sido sancionada por el Parlamento argentino. Hicimos movilizaciones importantísimas tratando de frenar el intento de que le metieran la mano en los bolsillos a nuestros abuelos con la reforma previsional. Y sin embargo la votaron. Y recientemente, el miércoles, movimos miles y miles de personas contra el presupuesto nacional y lo sancionaron. Ahí estamos en ese punto. Tenemos una agenda de las luchas sociales que está clara. Tenemos militancia política social organizada, que tiene más puntos en común que diferencias. Y tenemos temor a pensar que podemos expresarnos como una propuesta electoral común en las elecciones del 2019. Si nosotros tenemos algún sentido como instrumento electoral, es tratar de salir de este Congreso con el mandato de tratar de construir ese más alto grado de unidad posible que pueda lograr el campo popular hoy para expresar una luz distinta
en la perspectiva electoral del país. Nosotros no tenemos hoy que definir una candidatura. Nosotros no tenemos hoy que definir un marco de alianzas preciso. Nosotros tenemos que definir un rumbo de construcción que nos permita ir a buscar en todo el país a las compañeras y compañeros que se banquen una construcción de esta naturaleza. Y la segunda jornada que compartimos con los amigos de América Latina, quedó claro, en primer lugar, las dificultades del mundo en el que estamos. Quedó claro que estamos en un mundo donde la globalización está en disputa que involucra la emergencia de propuestas fascistas en distintos estados, porque lo que está en juego es el reparto de los beneficios de la globalización, y donde tenemos potencias en declive, potencias que emergen, Estados Unidos que cae, China que sube, y las tensiones propias de ese mundo en disputa. Mundo en disputa que implica poner en cuestión el control sobre los recursos naturales, y en ese sentido, Argentina, que es un país con una dotación formidable de recursos naturales, indudablemente está puesta en el centro del tablero de la disputa entre las distintas potencias. América Latina, por sus características en términos de biodiversidad y de dotación de recursos naturales, está puesta en el centro de esa disputa. Y coincidimos todos, más allá de los matices de las diferentes experiencias progresistas que se dieron en la región, que en ellas hubo algunos puntos en común. Todas cuestionaron el planteo del neoliberalismo. Todas pusieron en marcha políticas o intentaron poner en marcha políticas distintas a la ortodoxia neoliberal. Todas encarnaron políticas sociales que atendieron la problemática de la pobreza, y todas cultivaron una idea de latinoamericanismo. Sin embargo, también surgió con claridad en las distintas presentaciones que no se pudo avanzar, sacando contadas excepciones, en serio, en la modificación en profundidad de las relaciones sociales que organizan a nuestra comunidad. Que no se alteró el patrón productivo, es más, que los procesos, por ejemplo, en la Argentina, de sojización, de minería a cielo abierto, de fracking, presentan una línea de continuidad que unifica desde la experiencia denominada progresista a la experiencia actual. No hubo cambio en el patrón productivo. Tampoco se puso en cuestión la desigualdad. Si la pobreza bajó, fue por políticas sociales y por la magnitud de las tasas de crecimiento, pero no porque se haya puesto en marcha un reparto distinto. Y más allá del discurso latinoamericanista, tampoco pudimos avanzar en profundidad en la integración económica de nuestros países. Las propuestas del Banco del Sur, del Fondo del Sur, de la moneda única, de las empresas latinoamericanas, todo lo que permitiría que esta región se hubiera puesto de pie frente al escenario internacional, eso no avanzó. Hubo muchas definiciones de carácter político sumamente trascendentes, pero no pudimos ir en profundidad a resolver el problema de la integración en materia económica y social. Y para colmo, tenemos también, como resultado de estrategias de fuerte concentración de poder a nivel institucional, la aparición y la emergencia de situaciones de corrupción, que indudablemente le han puesto un bocado
a la derecha para tratar de horadar la legitimidad de nuestras banderas y de nuestras definiciones. Nora Cortiñas dijo en un momento: en realidad también parte de lo que nos pasa es el precio de los errores que hemos cometido. Y apareció con claridad en la discusión con los amigos latinoamericanos que la autocrítica tiene que ocupar un lugar central para poder parir una propuesta diferente en este tiempo de América Latina y en este tiempo de la Argentina. Y más allá de todas las revisiones que queramos hacer, hay una que me parece clave, que es que a veces podemos coincidir, es que el mantenimiento del capitalismo puede poner en riesgo la continuidad de la especie y del planeta, pero prácticamente desaparece del escenario la posibilidad de transformar el régimen capitalista. La principal autocrítica a hacer es que hay que volver a colocar en el horizonte de la construcción política y en el horizonte electoral la posibilidad de construir otro tipo de mundo y otro tipo de país. Tenemos que retomar la idea de transformación que colocó el socialismo y los movimientos populares en América Latina. Y un compañero de Chile lo dijo con mucha claridad: ni calco ni copia, creación heroica, como decía Mariátegui. Es esa la característica de la estrategia. Ese es el lugar exacto en donde nosotros nos posicionamos. Seguimos conjugando la idea de igualdad y la idea de emancipación, ideas que tributan en la experiencia socialista y en la experiencia de los grandes movimientos populares y nacionales, pero ideas que hoy hay que poner en forma en el marco de un escenario mundial y local que es distinto al momento en donde se desplegaron esos planteos. Tenemos que ser capaces de crear discursos y estrategias que nos permitan convocar multitudes en torno al nuevo tiempo que estamos transitando. Por eso, en este último tiempo, Comunidad Popular, nos pareció interesante la propuesta que recibimos de algunas organizaciones y compañeros, donde se abrió ese espacio que denominamos En Marcha, y nos pareció interesante porque estábamos hablando de partidos que tenían relación directa con las organizaciones populares. Era una mesa de trabajo donde lo más relevante e importante de la militancia política y social organizada del país podía discutir un rumbo común. Apostábamos a la posibilidad de construir un perfil propio. Pero rápidamente esa experiencia se mancó. Se mancó porque de repente parece que estamos más preocupados por saber con quién vamos a ir que en construir la propuesta que nosotros queremos llevarle al conjunto de la sociedad. El debate no es mirar el tablero institucional tradicional para ver cómo se ordenan las figuras y ver debajo del cual nos vamos a colocar. El debate es qué propuesta tenemos para plantearle a la sociedad argentina en la nueva perspectiva electoral. Y es en ese marco donde creo que hay que aclarar lo que nosotros pensamos. Nosotros no estamos de acuerdo con que el problema argentino sea su situación económica. Miren, Argentina tiene un producto bruto, que es lo que se usa para medir la riqueza que generamos en un año, que cuando uno lo divide por la cantidad de trabajadores que lo generan, cada trabajador, si se distribuyera equitativamente, se podría llevar en su bolsillo por mes
57.900 pesos. El ingreso promedio de los trabajadores es de 13.500 pesos. Esa diferencia en donde los trabajadores reciben un 400% menos de lo que podrían recibir, tiene que ver con lo que prima en nuestro país, que es la desigualdad. Si lo hacemos por hogares, cada hogar tendría que recibir por mes 89.900 pesos. Y sin embargo el ingreso promedio de los hogares es de 27.000 pesos. Y el 50% de ellos tiene un ingreso promedio de 12.900 y el 30% de 9.000. Argentina no tiene un problema de riqueza, tiene un problema de desigualdad. Y la verdad que ese problema de desigualdad ubica el tema donde tiene que estar, que es que el principal problema que tenemos es un monumental problema político. Argentina tiene un sistema de representación institucional que, ya sea por vínculo directo con la comunidad de negocios, como puede ser el gobierno actual, o por corrupción, termina una y otra vez reproduciendo las condiciones de desigualdad en nuestro país. Ese sistema político institucional involucra partidos, involucra jueces, involucra toda la institucionalidad dominante. Y es eso lo que hay que plantear como objetivo a modificar en la perspectiva inmediata de nuestro país. Hay una casta política que vive de espaldas al conjunto de la sociedad, que forma parte de la comunidad de negocios o que está vinculada a la comunidad de negocios por distintos mecanismos de corrupción institucional. Es esto lo que tenemos que resolver para plantear una perspectiva distinta en el país. Y esto pone en debate una clave que está en la Constitución Nacional, que es que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Nosotros no comulgamos con esa idea. No estamos viendo cómo hacemos para poner otro tipo de representantes. Estamos tratando de crear una herramienta que permita que los representados exploten en el sistema institucional. Estamos trabajando en la tarea de construir herramientas de participación. Y es por eso que somos un instrumento y no nos definimos como un partido. Porque el partido supone un formato que vuelve a colocar a los representantes como los únicos iluminados para llevar adelante las políticas que se tienen que desarrollar. Nosotros creemos en una sociedad en discusión, en una sociedad que se organiza, en la creación de herramientas que permitan que la comunidad pueda ser parte de la decisión de la política pública. Solo hay política de transformación si los pueblos pueden apropiarse de las herramientas para definir cómo viven en comunidad. Estamos tratando de crear un instrumento que posibilite tomar los programas que construyen nuestros movimientos sociales y exprese la riqueza que está en cada una de esas luchas. Y el cuarto punto que me parece importante ubicar es lo que nos pasó el día miércoles con la aprobación del presupuesto. En el presupuesto tenemos varias cosas. En primer lugar, lo que se aprobó es revelador del proyecto que se está implementando en la Argentina. En segundo lugar, lo que ocurrió es revelador de cómo se va degradando el proceso democrático y avanzan las condiciones represivas en nuestro país.
Y en tercer lugar, nos muestra cuál es el posicionamiento que en términos de política electoral e institucional tenemos que adoptar. ¿A qué me refiero con que revela el proyecto en cuestión? En primer lugar, porque el presupuesto expresa cuál es el bloque dominante que conduce la Argentina. Primero y principal, el actor principal es el capital financiero asociado a los acreedores de la deuda. Y por esa razón, este presupuesto destina al pago de la deuda, que es la principal partida del gasto público del Estado argentino, destina 3,5 veces lo que invierte en educación y cultura, destina 2 veces lo que invierte en seguridad social, destina 5 veces lo que invierte en salud, destina 11 veces lo que invierte en asistencia y promoción social, destina 16 veces lo que invierte en ciencia y técnica y 26 veces lo que invierte en vivienda. Esa es la magnitud que representa la deuda respecto al resto de las partidas. El gasto en la Argentina tiene 29 partidas, una sola la deuda equivale a 24. Pero no solo se expresa eso, se expresa otro actor que ha sido el beneficiario directo de las corridas cambiarias que vivió la Argentina en el último tiempo, que han destrozado el poder adquisitivo de nuestra gente, y que son los exportadores. En este presupuesto se expresa que los exportadores, las 30 firmas exportadoras más importantes de la Argentina, se han podido llevar, sin que les toquen un peso, 420.000 millones de pesos, simplemente por la modificación del dólar. Y en este presupuesto también se expresa otro actor central, que es el oligopolio petrolero, que en este contexto, y habiendo sido beneficiarios por la devaluación, porque forman parte de los exportadores de la Argentina, también tienen subsidios por 2.500 millones de dólares en el presupuesto nacional. Capital financiero, exportadores y petroleras son las claves de la Argentina que se está construyendo. Y esta vulnerabilidad en la que ha puesto a la Argentina el gobierno de Macri por la vía del endeudamiento irracional en el que nos metió, no solo implica poner a la Argentina en este cuadro que acabo de comentar y en esta recesión que estamos transitando. Yo veía hoy los diarios, Clarín titula 24.000 millones de dólares le da el fondo a la Argentina para afrontar la recesión, como si fuera que nos vienen a financiar para que crezcamos. No, esa plata ya está asignada, es para pagar deuda, es para sostener la recesión pagando deuda. Este país, en realidad, con el grado de vulnerabilidad en que lo ha puesto esta estrategia, no solo implica que entramos en recesión, sino que se ha puesto en cuestión la soberanía política de la Argentina. El Fondo Monetario debe ser consultado permanentemente para toda decisión que se tome en materia de política económica. El Fondo Monetario sacó y cambió los presidentes del Banco Central en los últimos 2 meses. Pero a su vez, como el Fondo Monetario tiene un sistema de gobierno donde quien prima son los estados del mundo desarrollados y dominantemente los Estados Unidos, este proceso le ha abierto una injerencia al gobierno norteamericano en las decisiones de la Argentina. Y es por eso que hay algunas cosas sumamente preocupantes que se entroncan con las características represivas y la devaluación de la experiencia democrática que está viviendo nuestro país. Acá en la Argentina hay hoy integrantes de las fuerzas del Comando Sur norteamericano adiestrando
a las fuerzas de seguridad de nuestro país para garantizar el control del funcionamiento del G20. Acá hay hoy en la Argentina un gobierno que por decreto volvió a colocar a las Fuerzas Armadas como parte del dispositivo represivo sobre el control interno de nuestro país. Y aquí hay también, de la mano de esta injerencia creciente, una apertura de nuestro territorio a la instalación de bases del Comando Sur norteamericano. Bases a las cuales hoy se las denomina de ayuda humanitaria. Y en realidad están paradojalmente instaladas arriba de nuestros recursos naturales. Arriba del litio en Jujuy, arriba del acuífero guaraní en el intento en Misiones, arriba de los hidrocarburos no convencionales en el intento de colocar una base en Vaca Muerta, y en Ushuaia, en línea con la base militar de la OTAN en Malvinas, discutiendo la proyección antártica y los recursos naturales involucrados en esa definición. Esto nos está marcando que lo que estamos viviendo no es un proyecto más. Hay un intento concreto por parte de las clases dominantes de coronar el asalto al poder que hicieron en la dictadura, que profundizaron durante la década del 90 y que pretenden legitimar en el contexto actual. Un proyecto que va a desarticular en tanto pase la integración social de la Argentina y su propia integridad territorial. Ese presupuesto que expresa esto, todas y cada una de estas cosas que acabo de mencionar, no fueron discutidas por el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional debió haber cuestionado al gobierno que puso en marcha el acuerdo con el fondo. No tiene atribuciones el Poder Ejecutivo para hacerlo. El gobierno nacional no puede autorizar el ingreso de fuerzas de otros países sin pasar por el Parlamento. No puede modificar la ley de defensa por decreto. Ni puede abrir el territorio a la instalación de bases sin consulta parlamentaria. Hay una degradación institucional manifiesta. Y lo decíamos ayer en el marco de las jornadas, la variable de ajuste de este tipo de proyectos es el deterioro del sistema democrático. Ahora, este presupuesto que todos cuestionamos, en donde hubo movilizaciones en todo el país cuestionándolo, este presupuesto fue aprobado. Y fue aprobado por un gobierno que es minoría en el Parlamento. Es decir, el gobierno tiene capacidad para poder construir mayorías parlamentarias porque hay una parte sustantiva de la oposición institucional que garantiza la gobernabilidad. Hay una gobernabilidad del régimen conservador afirmada en la Argentina, que se expresa institucionalmente. Y por lo tanto, nuestro posicionamiento político electoral es ser capaces de impulsar la construcción de una mayoría electoral que desplace a este gobierno, pero cuestionando la gobernabilidad vigente. No es una cosa o la otra, son las dos las que hay que impulsar. No estamos acá para para sacar a Macri y poner a Vidal, ni para colocar a Ortubey. No estamos para discutir cómo hay alguien que sigue haciendo lo mismo. Estamos para firmar una propuesta política que sea capaz de pararse por fuera de la gobernabilidad vigente. Es más, nosotros creemos que si no somos capaces
de, con todo el arco de organizaciones populares, construir una propuesta político-electoral que ponga en cuestión la gobernabilidad tal cual está hoy planteado el régimen institucional, puede pasar que sigamos profundizando la lucha social y que perdamos electoralmente. Ya nos pasó. En el 2017 Macri ganó las elecciones. Y la verdad es que hoy, si uno toma el escenario, hay dos condiciones que se mantienen en el tiempo y que son funcionales a que Macri pueda reelegir. En primer lugar, el Partido Justicialista sigue fracturado. Hace 3 elecciones que está fracturado. Y nada dice que se vaya a unificar. Y en segundo lugar, la experiencia de un kirchnerismo que sigue sin poder decir nada respecto a lo vivido en materia de corrupción durante su gobierno, transforma a esa experiencia opositora en funcional a la acumulación política del gobierno nacional. Alguien puede decir lo que quiera, pero hay hechos objetivos. En el 2015 y en el 2017, la acumulación política electoral del macrismo fue confrontando con el gobierno anterior. Macri en la primera vuelta tuvo el 26% de los votos, nunca fue una fuerza mayoritaria en nuestro país. Llegó al 52%, confrontando con la experiencia anterior. Y el macrismo sacó el 40% de los votos en el 2017, confrontando con la experiencia anterior. Y hoy no tiene ningún otro elemento para colocar en el tablero que no sea discutir el fenómeno de la corrupción del gobierno anterior. Por lo tanto, en tanto se sostenga la fractura del Partido Justicialista y en tanto se mantenga una experiencia que dice reivindicar banderas progresistas, pero que no puede decir nada sobre lo que se nos plantea en materia de corrupción institucional, hay mucha posibilidad de que estos señores puedan disputar electoralmente y volver a ganar. Si queremos ser fieles a decir que hay que derrotar esta propuesta, hay que ser capaces de plantear en el tablero político otra perspectiva. Es eso lo que puede modificar el escenario, que seamos capaces de pararnos y plantear una fuerza con autonomía respecto a las opciones que hoy están vigentes. Solo eso puede obligar a una discusión diferente. Y esa es, por lo menos para nosotros, la tarea que hay que tratar de discutir. De acá a junio, en que hay que presentar candidaturas, tenemos que ir a debatir con nuestras compañeras y compañeros la posibilidad de parar una propuesta político-electoral que tenga autonomía respecto a la institucionalidad dominante. Ese es el papel, para eso nacimos, porque ese pacto de gobernabilidad no es de ahora. Yo quiero dejar en claro, nosotros nacimos y nos expresamos en el 2015, y alguien podrá decir sacaron pocos votos, pero plantamos una bandera. Víctor de Genaro fue la señal de que había un pacto de gobernabilidad en la Argentina y que no se podía diluir la propuesta por detrás de ninguna de esas opciones. Y podemos tener pocos votos, pero fijamos una marca de identidad. Una marca de identidad que si no se sostiene en el tiempo, supone la dilución de lo que nosotros mismos representamos. No estamos acá para hacer lo mismo que hacen los demás. Y de hecho, además, también los compañeros latinoamericanos nos contaron que supieron ser minoría. Supo ser minoría Lula, supo ser minoría Evo, supo ser minoría Chávez. No se gana de una vez y para siempre. Hay que persistir en el intento de plantar una perspectiva diferente, del mismo modo que persistimos en el intento de garantizar un nuevo modelo sindical y podemos ser minoría en el campo de los trabajadores.
podemos ser minoría en el campo electoral, pero expresando una propuesta diferente. Y estamos abiertos a compartirla con todos. Porque aparte estamos convencidos de que si nos animáramos, ese espacio que pudimos convocar el jueves pasado, no seríamos tan poquitos. Estamos seguros de que eso abriría una luz de esperanza en la perspectiva política de la sociedad argentina. Y quiero ser claro con el tema de la corrupción. No estoy acá planteando la moralina tonta de la derecha argentina o la estrategia del Departamento de Estado norteamericano. Nosotros tenemos en claro que atrás de la corrupción hay varias cuestiones. Una de ellas, que no es patrimonio del gobierno kirchnerista, es la cartelización de los grandes grupos empresarios en torno a la obra pública. Los sobreprecios que están por detrás, por ejemplo, del crecimiento exponencial en la dictadura militar del Grupo Macri. No es un fenómeno particular del gobierno kirchnerista. Está por detrás de la corrupción el financiamiento ilegal de la política, en donde se anudan esos lazos entre el poder económico y las diferentes experiencias políticas tradicionales del justicialismo, del radicalismo y del PRO. Hay que decir con claridad, esa corrupción es la cloaca por la cual desciende buena parte del sistema político argentino, y es la razón por la cual todos coinciden en mirar eso como algo distante del conjunto de la sociedad. Pero hay otro tema también, que es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y eso, en realidad, no se resuelve diciendo que los que están hoy son tan corruptos como los de ayer. Hay un problema ético, moral, de construcción política planteado para quienes enarbolamos banderas emancipatorias y de igualdad. No se puede, en nombre de reivindicar la emancipación, de reivindicar la igualdad, o en nombre del pueblo argentino, no se puede forrarse de guita los bolsillos de los funcionarios. Es absolutamente inaceptable. No puede ser que todos los funcionarios del gobierno anterior, o buena parte de ellos, sean millonarios. Algo pasó. Y no lo vemos nosotros, lo ve la sociedad. Es una mochila difícil de levantar. Por eso es que una y otra vez la ponen en el centro del tablero, para ganarnos la elección. Por eso es que no es cierto que reivindicando a Cristina se gana. No es cierto esto. Hay una experiencia anterior que hizo cosas positivas, pero que inmoló en el altar de la corrupción buena parte de las principales banderas del movimiento popular argentino. Y este debate hay que darlo con franqueza, porque si no, no es cierto que queremos construir algo que derrote a este gobierno. Hay que construir una mayoría electoral que no sea funcional a la construcción del gobierno actual. Hay que construir una mayoría electoral que derrote al gobierno cuestionando la gobernabilidad vigente. Una realidad de funcionarios que en nombre del pueblo se llenan los bolsillos descalifica toda construcción política. Y ese es el problema que tenemos. La idea de casta de una dirigencia de espaldas al pueblo está absoluta y directamente ligada a esto. Todo el sistema político argentino ha convivido con los sobreprecios de la obra pública. Todo el sistema político argentino ha convivido con el financiamiento ilegal de la política. Pero los funcionarios que hablan en nombre del pueblo no se pueden transformar en millonarios. Nuestra propuesta es
concreta. Hay que construir una mayoría electoral que derrote a este gobierno. Pero no hay que dar ningún paso que sea funcional a que este gobierno pueda seguir construyendo legitimidad. La única fuente de legitimidad que este gobierno tiene es confrontar con la corrupción del gobierno anterior. No tiene nada para mostrar, absolutamente nada. Por lo tanto, ese frente que hay que construir es que sea capaz de aglutinar las causas sociales que cotidianamente dan lucha en la Argentina. Ese frente que hay que construir tiene que animarse a pararse por fuera de la gobernabilidad conservadora. Y además tenemos que ver, porque lo están diciendo todas las mediciones y encuestas que hay dando vuelta, que nadie gana en primera vuelta. Tenemos que ser capaces de plantar una perspectiva en la primera vuelta electoral que permita pensar un futuro distinto. Después habrá que elegir entre quién haya sido el que confronte con Macri. Pero no hay por qué diluir la perspectiva de construcción política en opciones con las que no tenemos que ver y de las cuales no tenemos que hacernos cargo, ni tenemos por qué explicarlas. Me parece que es pronto todavía para definir marcos precisos, alianzas precisas, candidaturas. Me parece que lo que hay que tener en claro es lo que queremos construir. Y creo que sería muy interesante que con estos criterios puestos en debate podamos salir a recorrer el país y a gestar un gran encuentro de la militancia popular que nos permita darle forma a una propuesta político-electoral de esta naturaleza. Sé positivamente que además afrontamos otro hecho. 20 provincias van a ir desdobladas de la elección nacional. Muchos compañeros ya tienen la elección puesta de manera próxima. Y sabemos también que en cada territorio se cuecen habas y cada territorio es distinto y que por lo tanto no hay una línea nacional que se pueda mantener de manera precisa. Lo que sí hay que mantener es algunos criterios. Nosotros no podemos ser funcionales a la gobernabilidad de este proyecto que hemos descrito. Y ese proyecto hoy no lo expresan en las provincias solamente Cambiemos. A veces lo expresa el radicalismo, a veces lo expresa el PJ. En cada lugar se sabrá cómo hay que construir por fuera de la gobernabilidad. Y por lo tanto eso es una decisión que toman cada uno de los territorios y cada uno de los compañeros. Pero lo que tiene que estar claro es el lugar en donde nosotros nos posicionamos. Nos posicionamos para alentar la construcción de una mayoría electoral que cuestione también al conjunto de la gobernabilidad conservadora. Alguien me podrá decir, mirá, la relación de fuerzas no da, nos tenemos que esconder abajo de alguna de las opciones para ver cómo podemos pasar e incluso mojar en algún cargo. Todo eso se puede hacer. Es más, lo podríamos haber hecho en el 2015 y tendríamos legisladores. No es que no pudimos hacerlo, decidimos no hacerlo. Y por eso es que yo creo que si nosotros resignamos nuestra identidad a la hora de plantear lo que hay que decir en materia electoral en la Argentina, es posible que esta fuerza, en lugar de seguir creciendo, pueda empezar un proceso de dispersión. Hay que saber ser minoría para construir una esperanza transformadora. Y la verdad es que hay que persistir en el intento. Como dice mi amigo Fabio Basteiro, emulando a Roberto Art, por prepotencia de trabajo, el futuro es nuestro. Muchas gracias.